Buenas noches, amigos, y gracias por estar ahí. Después del obligado parón por Semana Santa, volvemos una semana más al humilde rincón de esta programación, desde el que os acercamos la actualidad más relevante de la Iglesia de Toledo en estos últimos 15 días. Esta edición les va a parecer un poco especial, porque por una parte les hemos querido empaquetar todo lo que ha sido el Triduo Pascual en la Catedral Primada, por otra les ofrecemos algunas informaciones que quedaron pendientes del comienzo de la Semana Santa, y por otra encontrarán algunos asuntos de la más reciente actualidad diocesana. Todo realizado por el selecto equipo de profesionales de esta casa y pensando en todos y en cada uno de ustedes. Esperamos, como siempre, que sea de su gusto. Una de las últimas celebraciones referenciales de la Cuaresma es la Misa Crismal, en los albores del Triduo Pascual. En nuestra diócesis se celebró, de acuerdo con la costumbre reciente, el Martes Santo por la mañana. Ante un nutrido grupo de sacerdotes que representaban a todo el presbiterio diocesano y que concurrieron para renovar ante el pastor sus promesas sacerdotales, don Braulio pidió a sus colaboradores en el pastoreo diocesano la necesaria unidad y el sentirse verdaderos prójimos los unos de los otros. La Catedral de Toledo acogía la celebración de la Santa Misa Crismal, que ha estado presidida por el arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza. Los sacerdotes de la diócesis de Toledo han participado este Martes Santo en esta celebración, en la que han renovado sus promesas sacerdotales. En su homilía, el prelado toledano ha destacado la importante tarea que tienen los sacerdotes de llevar al mundo a Dios. El Cristo apunta al ser humano, a todo hombre y mujer, pobre y oprimido hombre de su tiempo y el nuestro. Pero el mensaje de Jesús apunta al hombre concreto, a la mujer concreta. No lucha Jesús contra la opresión, la pobreza, las abstracciones. Habla al pobre, al oprimido, al ciego, al cautivo. La fuerza de su mensaje es de dentro a fuera. Durante su intervención, don Braulio se ha dirigido de manera especial a los sacerdotes de la archidiócesis, a quienes ha pedido unidad y ser verdaderos prójimos los unos de los otros. ¿Nos queremos, hermanos sacerdotes? ¿Nos ayudamos? ¿Cuidamos del cercano, del prójimo? La caridad pastoral supone salir al encuentro del otro, aceptándolo y perdonándolo de todo corazón. Eso es caridad pastoral, pero solos no es posible crecer en esa caridad. Antes de concluir la celebración, el señor arzobispo de Toledo ha pedido a todos que recen por los sacerdotes para que los demás tengan una presencia visible de lo que celebramos en la Pascua. Por último, ha tenido lugar la bendición de los santos óleos de los catecúmenos y la consagración del Santo Crisma, que luego serán recibidos en todas las parroquias de la Archidiócesis de Toledo. Como saben de sobra, con la misa vespertina de la Mesa del Señor, el Jueves Santo por la tarde da comienzo el Triduo Pascual. El primado toledano invitó a la nutrida asamblea que asistió a la catedral a valorar los tres pilares de la vida cristiana que centran la celebración: el sacramento de la Eucaristía, el ministerio sacerdotal y el sacramento del amor, ejemplificado en el lavatorio de los pies. Don Braulio también invitó a toda la asamblea a vivir el triduo que se ponía por delante con toda la intensidad posible. Eucaristía, sacerdocio y amor fraterno son tres pilares de la vida cristiana y fueron instituidos en la Cena del Señor. Don Braulio Rodríguez Plaza destacó cómo en esta celebración, en la que Jesús instituye la Eucaristía, no estamos ante un rito más y menos aún ante una tradición. Esa fascinación tiene que seguir brotando en la Iglesia para que muchos niños, muchos adolescentes, muchos jóvenes, muchos adultos nos demos cuenta de que esto no es una tradición. ¡Ah, qué bien el Jueves Santo! ¡Cuántas cosas! ¡Cuántas procesiones! ¡Cuántas comidas! Sí, y Jesucristo, y su ejemplo, y su mandato, y su sacerdocio, y la Eucaristía.
En el lavatorio de los pies, destacó el señor arzobispo, encontramos la definición del cristianismo. Don Braulio destacó cómo el Triduo Santo es un tiempo para vivir con intensidad, cargado de exigencias e incomprensiones. Y por eso, esa Eucaristía, que desde el momento en el que Cristo no está visiblemente, comienza la Iglesia a celebrar, esa Eucaristía exige mucho, porque da mucho, porque es verdaderamente algo sorprendente que nunca acabaremos de profundizar. El señor arzobispo reconoció la fascinación que en su propia persona y en tantos y tantos cristianos a lo largo de la historia ha provocado la figura de Jesucristo. Pero además de esa fascinación, don Braulio destacó cómo la presencia viva de Jesús en la Eucaristía es algo que debe interpelar a todo cristiano. ¿Hay derecho a matar? ¿Hay derecho a que otros no puedan vivir? ¿Hay derecho a que las cosas que el Señor nos ha entregado a nosotros, pensando que somos los dueños de nuestras propias personas, podamos cambiarlo en tantas realidades que no es que nos asusten, es que nos apenan? Por eso, no sé, yo simplemente digo, hermanos, ese amor de Jesús a todos nos interpela, no nos podemos quedar tranquilos. A lo mejor luego no hacemos mucho, pero tiene que conmoverse nuestro corazón. Don Braulio Rodríguez Plaza invitó a todos los presentes a vivir este Triduo Santo con gozo y alegría, pues celebramos la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Más intensos, si cabe, fueron los santos oficios de la muerte del Señor del Viernes Santo en la catedral. La celebración que presenta el drama inmenso de la muerte de Cristo fue también ocasión para que el señor arzobispo abordara el drama del sufrimiento y de la muerte del hombre de hoy. La cruz levantada en medio del templo, signo de salvación y de esperanza, quiso dar sentido al misterio de nuestra muerte y de nuestro sufrimiento. Don Braulio nos recomendó vivir el día desde la contemplación y el silencio. La Eucaristía es la respuesta a las incomprensiones del mundo. El señor arzobispo de Toledo, durante la celebración de la Pasión del Señor, interpeló a todos los presentes sobre la vivencia de la fe, especialmente en este Triduo Santo. Sin embargo, yo estoy firmemente persuadido de que la muerte y resurrección de Cristo, esto es, la Eucaristía, es la respuesta a la tortura y la esperanza para una resistencia cristiana a las disciplinas violentas del mundo. Don Braulio reflexionó sobre la libertad y la dignidad de la persona y cómo muchos de nuestros actos obedecen a un mal uso o entendimiento de nuestra libertad. Por ello volvió a interpelar a todos los presentes. ¿Por qué muere Jesús? Este Dios que ha muerto es hijo del hombre, y este Dios que ofrece de ese modo su vida, tanto en la pasión que hemos leído como en tantos y tantos círculos, no es comprendido, no es entendido, y nosotros cristianos lo entendemos. El perdón y la misericordia no están en el vocabulario de nuestra sociedad, destacó el señor arzobispo, quien terminó planteando una nueva cuestión. ¿Con quién nos quedamos? ¿Con Barrabás o con Jesús? Y siguiendo las palabras del Papa Francisco, recordó cómo en su tiempo y en el nuestro Señor no es comprendido. Ya sé que Jesús será incomprendido, ya sé que Jesús, muchos dirán que así no vamos a ningún sitio. Pues no sé por otros caminos por dónde vamos a ir. Ayer mismo el Papa Francisco volvió otra vez a hablar de una tercera guerra mundial en fragmentos, en trocitos. No lo sé, eso es una elección que nosotros tenemos que hacer, pero desde luego os aseguro que la manera como Cristo nos ha mostrado esa forma de resolver los problemas tiene no solo mucho mérito, sino mucho futuro.
Don Braulio Rodríguez Plaza terminó sus palabras invitando a todos los presentes a la contemplación de la cruz y el silencio, pues Cristo es algo nuestro, porque murió y resucitó por nosotros. La celebración de la Vigilia Pascual es la más importante de todas las celebraciones cristianas. Si siempre tiene un marcado carácter bautismal, este año lo tuvo más, puesto que recibieron los sacramentos de iniciación 13 adultos y 5 infantes. También acudieron 2 grupos de neocatecúmenos tras varios años de itinerario comunitario. El prelado y pastor tuvo unas palabras de aliento para con los que se incorporaron en la Noche Santa a la vida de la Iglesia y les animó a descubrir la felicidad al lado de Dios. Noche hermosa, noche de luz. De esta manera definía el señor arzobispo de Toledo la celebración de la Vigilia Pascual que tuvo lugar este sábado en la Catedral Primada. Una celebración que se compone de 3 momentos importantes. El primero de ellos con la bendición de la luz o lucernario. El segundo tiene que ver con la liturgia de la palabra y el tercero de ellos se refiere a la renovación de las promesas bautismales y el bautismo de los catecúmenos. En total, 5 niños y 12 adultos fueron bautizados y recibieron la primera comunión. A ellos se dirigió principalmente don Braulio, a quienes exhortó a descubrir que al lado de Dios cuentan con muchas posibilidades de ser felices. No hay que temer, aunque hay que saber que estamos puestos por Jesucristo para ser sus testigos, para que nosotros nos demos cuenta de que verdaderamente contamos con muchas posibilidades de ser feliz según Dios. Los catecúmenos que recibieron los sacramentos de la iniciación cristiana pertenecían a diferentes comunidades, 3 de ellos de la parroquia de Santiago el Mayor de Toledo, 5 de la parroquia de Illescas, 2 procedían de la parroquia de Magán y uno de los catecúmenos es uno de los usuarios de Hogar 2000. En su intervención, el señor arzobispo de Toledo indicó que no estamos desprovistos, que Dios nos habla a través de la creación y de su revelación en la palabra. A los catecúmenos les dedicó unas palabras de aliento con las que finalizó su homilía y que deben marcar su camino en la fe. Despierta del sueño y levántate de los muertos. Cristo te iluminará. Yo no te he creado para que estés por siempre en la cárcel. Yo no te he hecho para la cárcel. Hoy es el primer día de otra creación. En este día Dios crea un cielo nuevo y una tierra nueva. En este día es creado el hombre y la mujer verdaderos, hechos a imagen y semejanza de Dios. Tras la homilía en la capilla de la Descensión se celebraron los bautizos de los catecúmenos que se han estado preparando para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana. Uno de ellos recibiría también el sacramento de la confirmación. Aunque el meollo del asunto se celebra, se contempla y se vive en la vigilia de la Noche Santa, el pueblo cristiano, alegre por la resurrección, se reúne también con su arzobispo en la catedral para dar gracias a Dios por los misterios pascuales. La Santa Misa Mayor del Domingo de Resurrección, muy tradicional en la ciudad, es una de las pocas ocasiones en las que el señor arzobispo imparte al pueblo, debidamente preparado, la bendición papal con indulgencia plenaria, que es nuestra felicitación pascual por excelencia. La luz, el agua y el aleluya dominan la liturgia de la noche de resurrección. ¿Tiene conocimiento de ello la sociedad en que vivimos? Con esta pregunta comenzó el señor arzobispo de Toledo su homilía del domingo de Pascua. Don Braulio Rodríguez recordó que la Iglesia Católica celebra este día el acontecimiento fundante del cristianismo. Desde hace 2000 años confesamos al crucificado, viviente en cada cristiano y cada comunidad, que vive la misma vida que Jesús vivió y enseñó. La resurrección de Cristo, también llamada Pascua Cristiana, esto es Paso del Señor, nos empuja a todos a comprometernos por un mundo mejor, más humano, más fraterno, más solidario, más visible, más amable, a vivir como Cristo nos ha indicado, siguiendo la lógica de las bienaventuranzas y el mandamiento del amor.
El señor arzobispo recordó algunas de las 1000 formas de la cultura de la muerte en las que se manifiesta el sinsentido de la vida, desde el aborto, el hambre, el desempleo, las injusticias sociales, el terrorismo o las catástrofes naturales. Manifestaciones que chocan y contradicen el proyecto fundamental de Dios en Cristo, su resurrección, que es abundancia de vida. Que nuestras confesiones de fe cristiana y nuestro culto cristiano se manifiesten finalmente en instituciones, estructuras y relaciones sociales cristianas a favor de la vida en todas sus expresiones y en contra de la muerte en sus tantas formas. Yo creo, hermanos, que merece la pena y es posible. Por ello, don Braulio Rodríguez pidió a los fieles que examinen sus compromisos personales para preguntarse si los frutos y las virtudes morales con las que construimos nuestra sociedad, poblada mayoritariamente por cristianos, corresponde coherentemente con la cultura del Evangelio. Aun a riesgo de que pueda parecer historia antigua, no queríamos dejar de recordar que el 8 de abril, sábado anterior al Domingo de Ramos, se consagró el altar de la iglesia parroquial de San Esteban Protomártir, en la localidad de Vargas. Se trataba de culminar los 6 meses de obras que han sufrido el templo y en el que se ha cometido una importante reforma y un saneamiento de la estructura. La celebración eucarística en la que se ungió con santo crisma el nuevo altar estuvo presidida, como no, por el señor arzobispo. Las reliquias de San Abundio y el Beato Liberio descansan ya en el altar de la parroquia de San Esteban Protomártir de Vargas. Con ellas y la unción del Santo Crisma consagró el señor arzobispo don Braulio Rodríguez el altar del templo parroquial, que ha permanecido clausurado desde el pasado mes de octubre con motivo de las obras de mejora que se han llevado a cabo. El sagrario, colocado en el centro del retablo del altar mayor, o el baptisterio reformado, además de la nueva iluminación, ampliación del atrio, megafonía o humedades, entre otras, son las principales acciones que se han llevado a cabo. El templo acogió la última celebración el pasado 3 de octubre y este sábado abrió de nuevo sus puertas para acoger la celebración de la Santa Misa, con gran alegría por parte de la comunidad parroquial que ya prepara la celebración de la Semana Santa. Cuando el Señor envió a los apóstoles a preparar el lugar para la última cena, les dijo esta palabra: diréis al dueño, ¿dónde está la sala donde voy a celebrar la Pascua con mis discípulos? Querido don Braulio, esta es la sala que la parroquia de Vargas ha preparado para celebrar la Pascua de Cristo con sus discípulos. La celebración de la Eucaristía estuvo presidida por el señor arzobispo don Braulio Rodríguez, en la que concelebraron numerosos sacerdotes diocesanos que quisieron acompañar a la comunidad parroquial en este día tan especial. En su homilía, don Braulio explicó a los presentes el significado del altar como ara del santo sacrificio de la misa y símbolo de la presencia de Dios en nuestra alma. Porque el altar, como el templo, en el fondo no son para Dios, porque Él no lo necesita. Y no cabe Dios en ninguna parte. Pero sí necesitamos nosotros esta realidad significativa de lo que es el altar. No solo porque estamos conmemorando la muerte de Jesús, sino porque junto al altar celebramos lo más grande que tenemos, que es la Eucaristía del Señor, con sus palabras, el ambón, o donde desde ahora yo os presido. Asistieron además al acto religioso representantes de las autoridades civiles, así como miembros responsables de la rehabilitación del templo y centenares de vargueños que no quisieron perderse una celebración tan especial. Tampoco queremos pasar por alto que uno de los últimos actos institucionales que llevó a cabo el señor arzobispo antes de afrontar la celebración de la Semana Santa fue la recepción de los dirigentes del Club Deportivo Toledo en el Salón de Concilios del Arzobispado. El encuentro quiso ser la manera de agradecer por parte del Club de Fútbol de la ciudad el gesto que tuvo el Papa Francisco de firmar una camiseta del primer equipo, además de recoger un carné de socio del Club de Fútbol de la ciudad imperial. El Club Deportivo Toledo hizo entrega de manera simbólica al señor arzobispo de Toledo de la camiseta firmada por el Papa Francisco tras los actos realizados el pasado mes de octubre en varias localidades de la provincia con motivo del programa deportivo de educación en valores Fútbol, creado por la Fundación Pontificia Escolas Ocurrentes. Yo me alegro mucho de que el Papa haya
firmado con su firma clásica, un poco más grande de lo que firma, porque firma muy pequeñito, esta camiseta del Toledo. Y bueno, pues ahí están hay un himno oficial de escuelas que se llama Sembradores del Encuentro. Bueno, pues todo eso yo creo que ayudará un poco a que el deporte, que reúne a tanta gente, siempre necesita tener una cara humana y una cara que pueda ayudar a la gente. El club expondrá la elástica en un lugar importante dentro de su museo. Pasará a formar parte del museo y yo estoy seguro de que muchísimos toledanos le va a hacer mucha ilusión, como nos hace ilusión al club en general, ¿no? Pues tener esa dedicatoria tan especial y tan poco usual, y que tan pocos equipos se pueden vanagloriar en decir que ellos tienen. Nosotros el Toledo lo tenemos y bueno, y vamos a intentar estar a la altura de esta dedicatoria. La ciudad de Toledo se convirtió en la primera ciudad europea en albergar el programa deportivo de educación en valores fútbol, una iniciativa del Papa Francisco que, tras recorrer países como Haití o Colombia, busca enriquecer la vida de los jóvenes a través del fútbol como eje fundamental de una transmisión de valores que poco a poco se van deteriorando. La primera iniciativa comenzó con la encomienda hace años de unir a chicos de las comunidades católica, judía y musulmana bajo un mismo equipo con el balón como unión. El pasado mes de octubre, Toledo y varios pueblos de alrededor fueron las sedes de las diferentes actividades del programa, que culminó con la plantación virtual de un olivo de la paz y con la entrega al Papa Francisco de un carnet de socio y una camiseta del Club Deportivo Toledo, que fue el colaborador principal de esta iniciativa. Lo prometido es deuda. Ya recuerdan que a la altura de febrero tuvimos con nosotros, cuando hubo que presentar la jornada del enfermo, a gente de la Hospitalidad de Lourdes, que nos presentó anticipadamente cómo iba a ser la peregrinación de este año. Ya pactamos con ellos que cuando se abriera el plazo de inscripción para la peregrinación de enfermos, los tendríamos aquí con nosotros y nos podrían presentar largo y tendido todo lo que va a ser la gran peregrinación a Lourdes de este año. Por eso esta semana tenemos el lujo de contar pues con Francisco José Nieto. Presidente, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Segundo año, presidente. Segundo año, 1 año y 2 meses llevo en el cargo. Es tu segunda peregrinación, por Mi segunda peregrinación, sí. Y tenemos también el privilegio de contar esta noche con don Jesús Robles de Castro. Don Jesús, buenas noches. Buenas noches. Tu primer año como conciliario, sí. Tu primera peregrinación a Lourdes en calidad de conciliario, aunque llevas peregrinando 19 años. Casi una veintena de años. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Francis, vamos a recordar un poco y a renovar lo que ha supuesto la hospitalidad para nuestra iglesia local. ¿Desde cuándo hay peregrinación de enfermos a Lourdes? La peregrinación que organiza la Hospitalidad de Lourdes de Toledo empezó en el año 1976. Este año ya es nuestra 43 peregrinación al santuario de Lourdes con enfermos, que es una peregrinación diocesana. ¿Y a una media de cuántos enfermos por año? Bueno, esto ha oscilado un poco a lo largo de los años. Y en la media de enfermos, pues los picos de más participación era cuando íbamos en el tren, unas 1.100 personas hemos llegado a conseguir. Y bueno, nos mantenemos alrededor de las 600, 700 personas anualmente. Yo cuando he conocido gente de primera generación, de aquellos del comienzo, hablaban de la participación de gente de la Hospitalidad de Madrid. ¿Fue efectivamente así? Sí, así fue. Los que nos precedieron a nosotros, que de hecho algunas personas todavía siguen peregrinando con nosotros, pues empezaron con la Hospitalidad de Madrid. Es costumbre entre las hospitalidades españolas pues que el primer año o 2 años pues empiecen con otra peregrinación ya consolidada, y ahí van aprendiendo los métodos y bueno, cuando ya se creen con fuerzas suficientes, pues empiezan a peregrinar ellos solos. Y preparando la entrevista, tú me asegurabas que Toledo ya ha monitorizado y ha ayudado... Sí, ya hemos tutelado a varias hospitalidades de España. Por lo menos a 3. Empezamos con Salamanca, Cuenca, y este año pues nos toca tutelar a la diócesis de Córdoba, que en un futuro no muy lejano se va a constituir también con hospitalidad española. Nosotros le vamos a padrinar entre la hospitalidad francesa, y bueno, pues cuando tengan ya pues los trámites legales, estatutos y demás, pues se presentarán a la Federación de Hospitalidades Españolas y posteriormente a la hospitalidad francesa. O sea que durante un periodo de 2 o 3 años, este año incluido, porque ya sí, cuando hablemos de la de este año, ya incluso en los propios carteles
anunciáis que van las dos. Sí, lo organiza la Hospitalidad de Lourdes, pero hemos querido darle visibilidad a la Diócesis de Córdoba, a la futura Hospitalidad de Córdoba, y en todos nuestros carteles, tanto los que hemos hecho para Toledo como para los que hemos mandado para Córdoba, pues pone que bueno, lo organiza claramente la Hospitalidad de Toledo, pero aparece junto con la Diócesis de Córdoba. Esto os va a llevar 2 o 3 años, ¿verdad? Dependiendo de lo que quiera cada hospitalidad. Si hay gente que es muy valiente y se considera con los conocimientos necesarios para emanciparse antes, pues así será, y si no, pues bueno, el tiempo que ellos quieran. ¿Qué previsiones tenéis para este año? ¿Como cuánta gente...? Yo calculo que aquí la peregrinación que sale de toda la diócesis estaremos alrededor de las 700 personas, 700 y algo. Lo de Córdoba es una incógnita. Los de Córdoba van a venir hasta Toledo, tienen una misa de envío a las 11:30 de la noche del lunes, llegarán a Toledo alrededor de las 6 de la mañana y se unirán a nuestra peregrinación. El por qué hemos preferido que vengan hasta Toledo y no seguir su marcha hasta Lourdes, porque de esa forma van a ver cómo organizamos los otros autobuses, cómo bajamos a los enfermos de las diferentes rutas hospitalarios y los acoplamos en sus autobuses respectivos. Todos en autobuses, aunque sean 1.200 personas, es un montón de autobuses. Podríamos con ello. Debemos tener una logística, y que ya he solicitado autorización al ayuntamiento, porque siempre, bueno, el Ayuntamiento de Toledo siempre nos ayuda a coordinar la salida de los autobuses. No podemos 13, 14, 15 autobuses, es imposible que sin un lugar específico y adecuado lo podamos hacer, entonces siempre colabora con nosotros el ayuntamiento a través de la policía local. Acerca de los autobuses, cuando uno habla con veteranos de las peregrinaciones, primera generación, Sí. te hablan con cierta nostalgia del tren, ¿no? De cuando se perdió el tren, que el tren permitía como más fraternidad, más relación entre todos. ¿En qué fecha más o menos se perdió la posibilidad de hacer el tren y por qué se Yo conozco también un poco el tren porque yo he peregrinado en tren durante 17 años. Hasta el año 2000, que empezamos con los autobuses, pues teníamos el tren, era el famoso Tren de la Esperanza, que posteriormente en nuestra publicidad no podíamos seguir poniendo el Tren de la Esperanza, pero claro, la palabra Esperanza no queríamos que desapareciese y le empezamos a llamar Peregrinación de la Esperanza. No queríamos que desapareciese la palabra Esperanza, porque la verdad es que un poco se convierte en eso. El tema de los trenes es muy sencillo. Todas las hospitalidades españolas nos cedía a Renfe unos vagones, unas unidades, por decirlo así, de segunda categoría, que tenían reservados únicamente para las hospitalidades y para ciertos eventos deportivos. Hacia el año 96-97, creo acordarme, tuvimos una reunión con Renfe y nos comentó que esas unidades iban a desaparecer. Nos propuso unas unidades más nuevas, pero claro, el coste económico era inasumible y todas las hospitalidades españolas tuvimos que reconvertir nuestro viaje en tren en nuestro Peregrinación de la Esperanza en autobús. O sea que no solamente Toledo, sino que ya nadie en España ha podido... En tren yo creo que nadie, porque creo que hay alguna hospitalidad que llega incluso hasta la frontera y en la frontera cambian a autobús, con lo cual creo que solamente hay una hospitalidad que llega en tren hasta Lourdes, de España. Ajá. Antes me comentabas también, preparando este ratito, que hombre, sí que se ha perdido esa especie de fraternidad que permite el tren, pero que también los autobuses te permiten llegar con más rapidez. Con el tren hemos perdido el poder conocer a las gentes que venían de los diferentes departamentos. Claro. Nosotros como hospitalarios pues nos permitía el recorrer los distintos departamentos de enfermos, irlos conociendo, charlando con ellos, porque además no teníamos más remedio, había que darlos la cena, había que llevarlos al baño, había que subirlos a las literas para que pasase la noche. Entonces, claro, llegábamos a Lourdes y llegábamos pues con un conocimiento de todas las personas que llevábamos, incluso de nuestros propios hospitalarios que iban nuevos. Eso con el autobús se pierde, aunque claro, no es lo mismo que tener que meter a ciertos tipos de enfermos por las ventanillas del tren, que había que desmontar la ventanilla del tren para pasar las camillas con las personas que no se podían... Caramba. Que ahora subirlos en plataforma muy cómodas y sentarlos en sus asientos o en las sillas ancladas. O sea, lo que hemos perdido de confraternidad, de convivencia común, lo hemos ganado en comodidad para los enfermos y para nosotros. Muy bien. Bueno, don Jesús, primer año como conciliario. La gente puede pensar que esto solamente... Habrá gente que piense que la peregrinación de la Esperanza a Lourdes es solamente algo procedimental, algo de llevar enfermos y de camilleros y tal, y sin embargo no, esto tiene como una especie de trasfondo espiritual, ¿verdad? Claro, tienes que pensar que la hospitalidad depende del arzobispado, es decir, que tiene sobre todo esa dimensión espiritual. Y nació una hospitalidad a Lourdes para que los enfermos sientan la protección y el consuelo de la Madre.
Luego está el tema logístico, porque hay que llevar a los enfermos. Ajá. Pero lo primordial son los enfermos y esta dimensión espiritual. O sea que la hospitalidad surgió como para iniciar a los enfermos o para hacerles profundizar en el sentido cristiano de su enfermedad, y luego aparte se creó como una especie de necesidad logística de todo lo demás. Claro, así es. El lema de este año habéis elegido "El Señor hizo en mí maravillas". ¿Esto quién lo escoge, don Jesús? Pues allí en el santuario, la hospitalidad que ellos llaman, tienen un rector, etcétera, y ellos, el consejo, elige cada año un lema. Muchas veces ese lema va dependiendo, pues por ejemplo, el año pasado, el año de la misericordia, o algún año que, por ejemplo, es pues un año mariano, que el Papa propone, entonces siempre está enfocado en ese aspecto. Y si no, pues es el mismo santuario el que decide. Este año, el Señor hizo en mí maravillas, hace referencia a la importancia que tenemos que dar a cómo el Señor está continuamente actuando en nosotros y a través de la Virgen María, como recibió en el mensaje Bernardita. La gente que ha participado, no es mi caso, ningún año he tenido la suerte o la oportunidad de poder participar en la peregrinación. Tanto hospitalarios como voluntarios como enfermos, todos reconocen que esto tiene como beneficios espirituales para todos. Más allá de poder conocer Lourdes, ir alguna vez a Lourdes, esto reporta un bien espiritual, ¿verdad? Sí, hay una expresión que me gusta decir y que todos decimos mucho, que es el espíritu de Lourdes, ¿no? Uno está allí y siente en su interior algo que muchas veces no sabe expresar, pero que le hace volver año tras año, tanto hospitalarios como enfermos, como sacerdotes, como demás personas. ¿Por qué? Porque el estar ante la gruta y la presencia de la Virgen, pues te hace transformarte interiormente. Y la dimensión espiritual es muy importante, por eso yo también invito, y te invito como sacerdote que algún año puedas venir, porque cuando vamos los sacerdotes, yo la primera vez que fui, en el año 88 como seminarista, después fui como sacerdote en el 98 y prácticamente he ido todos los años, uno se va enganchando por ese espíritu de Lourdes que ve en la peregrinación en general. Y digo que es muy importante el tema de los sacerdotes porque esa dimensión espiritual es fundamental a la hora de ayudar a los enfermos, a los peregrinos y a los hospitalarios. Como santuario mariano que es, tiene un contenido mariano o todo el itinerario espiritual importante. Sí. Independientemente del lema de cada año, el papel de la Virgen es vital. Y de hecho lo que la gente más cuenta que le impresiona la primera vez que va, por lo menos, es el Rosario de las Antorchas. Sí. Claro, hay unos actos que los que han ido muchas veces pues siempre les impactan, y son, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, el rosario que se hace todas las noches a las 9 de la noche, y que nosotros, por ejemplo, Toledo tiene un día en donde preside esa peregrinación de las antorchas. Y después, además de ese acto que es muy importante, que es de las antorchas, luego está un acto penitencial, donde por eso es tan importante que estemos los sacerdotes para confesar. Luego está por la tarde una procesión de enfermos, a las 5 de la tarde, todos los días. Entonces, uno de esos días nos toca presidir también a nosotros. Los días que estamos allí, cada día va presidiendo uno. Entonces, todos esos actos a la gente les ayuda mucho, y lo más importante que quiero yo aquí señalar en esta dimensión espiritual es el aspecto de los sacramentos. Por ejemplo, nosotros hacemos mucho hincapié en la importancia de la Eucaristía, que todos los días hay Eucaristía. Tengo que decir como fundamental que siempre viene, todos los años yo creo, el arzobispo, preside el arzobispo. Siempre que puede. Que puede, pero preside el arzobispo. Entonces, las Eucaristías preside el arzobispo, suele estar en el acto penitencial, confiesa también el arzobispo o el obispo auxiliar si viene, y después en los demás actos religiosos damos esa dimensión del Vía Crucis. Hay un Vía Crucis para hospitalarios, un Vía Crucis para enfermos, un Vía Crucis para peregrinos. Es decir, es muy importante que valoremos la importancia que tienen los sacramentos y esa dimensión espiritual. Y me alegra también que recuerdes que es una experiencia también diocesana, ¿no? Con el Totalmente. pastor diocesano y Sí. un poco como una representación de lo que es una iglesia local. Muy bien, Francis, a ver, vamos a invitar a la gente a la peregrinación de este año, que va a tener lugar entre junio y julio, ¿verdad? Sí, las fechas de este año son del 27 de junio al 1 de julio. ¿Hubo un año que buscabais otro momento a lo largo del año o siempre ha sido...? Alrededor siempre ha sido las mismas fechas, salvo causas de fuerza mayor. Creo recordarme que hacia el año 79 coincidieron unas elecciones en junio. Entonces, bueno, pues se dio cierto
cierto miedo el participar en Ya. esas fechas, en una peregrinación, y se pasó al mes de octubre. Cuando hace 3 años inundó Lourdes, pues tuvimos que anular nuestra peregrinación, nos íbamos a ir a los 3 días, hubo que anularla, lo pasamos al mes de septiembre, pero bueno, más o menos nuestra preferencia es a últimos de junio y siempre que haya pasado el Corpus, claro. Es que me parecía recordar que algún año fue a comienzo de curso, fue en el mes de septiembre, ¿verdad? Septiembre, octubre, ha habido algunos años, pero por causa de fuerza mayor. Generalmente el itinerario suelen ser 4 días, ¿verdad? Contando el día de la salida y de la vuelta son 5 días. Son 5 días. El primer día lo dedicamos, por supuesto, a viajar hasta allí, aunque por la noche ya tenemos una misa de acogida. 3 días completos en Lourdes con los actos que ha comentado don Jesús, y el último día lo dedicamos, después de una misa de despedida, al regreso a Toledo. Prácticamente la agenda de actos es siempre la misma. Llegar y misa, el primer día es prácticamente de viaje y misa, el segundo día lo dedicáis a... Sí, bueno, eso depende un poco porque nosotros con bastantes meses de antelación pedimos la participación en estos actos a la persona que organiza esto en Lourdes, es el servicio de planificación, y un poco nos van dando las capillas o iglesias o actos donde nos pueden dar cabida y no agolparnos muchas. Sobre todo puede ser, por ejemplo, la misa a la gruta, pues es lógico porque la misa a la gruta se suele decir en un idioma, entonces bueno, pues solemos concentrarnos, si estamos más hospitalidades españolas, se suele hacer así. La misa internacional, tengo que decir que este año le han ofrecido a don Braulio que sea el que la presida, con lo cual nuestro arzobispo va a ser el que va a presidir la misa internacional del miércoles, cuando llegamos. Y una cosa que hay que garantizar es que haya un rosario de antorchas, por lo menos. Siempre, todos los años tenemos la procesión de antorchas, la bendición eucarística. Y también el pasar por las piscinas. Sí, eso también se hace con bastante meses de antelación. Pedimos un hueco en el servicio de piscinas para que todos los enfermos que quieran ir a piscinas, pues puedan hacerlo. Y las personas, tanto hospitalarios como peregrinos, que quieran acudir, es dentro del mismo habitáculo, del mismo complejo, pero en unas piscinas diferentes a las que llevan los enfermos, que piscina no es de hecho una piscina olímpica. Unas piscinas es un recinto pequeñito donde se sumerge una persona delante de la Virgen de Lourdes, y es uno de los momentos más hermosos que se pueden tener en Lourdes. A la gente le impresiona bastante. Sí, le impresiona bastante, y además, tanto usuarios como además que acompañantes. dentro de los milagros que ha reconocido la Iglesia Católica, muchos de esos se han producido durante el baño de piscinas, o en la inmediatamente salida del baño de piscinas. Sí, por cierto. Para inscribirse, bueno, antes de nada, ¿y todo esto en qué horquilla de precio puede andar? Los enfermos tenemos que ajustar lo que es el viaje más la estancia en el hospital, que llamamos hospital, aunque en realidad es un centro de acogida, en francés es Aquil, entonces pues es un centro de acogida, y los enfermos este año pagan 255 euros. Los hospitalarios pues pueden oscilar desde los 180 euros de una residencia a los 270 euros de un hotel, y los peregrinos ya es un abanico más amplio porque pueden ir desde los 200 y poco hasta los 400 euros, dependiendo de los hoteles, la categoría que cada uno libremente quiera escoger. Bueno, lo que es un alojamiento doble, sencillo, todo con lo que pensión son completa, desde que salimos hasta que volvemos, desayunos y todo incluido. Todo lo que son lo que es alojarte fuera. ¿Cuándo abristeis la inscripción? ¿Está abierto ya? No, la inscripción se va a abrir el día 2 de mayo y terminará pues el día 1 de junio. El día 1 de junio terminará. Y prácticamente un mes. Un mes tenemos para inscripciones, y después en los 25 días que nos restan, a medida que hemos ido trabajando con las inscripciones, pues eso nos sirve pues para a los enfermos, por ejemplo, ver cómo los vamos sentando en autobuses, dependiendo de cada discapacidad que tenga cada uno, cómo los acostamos en el hospital, el tipo de comidas que podemos elegir, porque es un catering y las elegimos desde aquí, un poco todo el tema de logística. Tenemos un mes para prepararlo y preparar la documentación para que una semana antes esté preparada y poderse ofrecer a cada uno de los que peregrinamos. Y para todos los que nos están escuchando, que nos escuchan muchísimos enfermos desde sus casas, que son muy usuarios del canal diocesano de televisión y de Radio Santa María de Toledo, ¿cómo pueden inscribirse? La inscripción puede ser, lo más sencillo es acudir al local de la hospitalidad, que le tenemos en Ronda de Buenavista, número 31. Pueden inscribirse pues a través de la página web, tenemos una página web, hospitalidaddetoledo.com. De la publicidad que tenemos pues viene nuestro correo electrónico, a través de un correo electrónico, nuestro teléfono también para cuando tengamos abierta la hospitalidad, y a través de cualquier conocido que tenga dentro de la hospitalidad, si no puede esa persona desplazarse,
pues gustosamente vamos a su domicilio, le gestionamos los papeles, el médico tiene que hacer un informe médico, por supuesto tenemos que llevar a los enfermos sabiendo qué enfermedad padecen, qué discapacidad tienen, qué medicación toman, para que nuestros médicos, nuestros ATS, nuestro personal sanitario, pues un poco haga un estudio y vea las necesidades de cada uno, saber un poco qué llevamos. Y por supuesto haréis llegar información a todas las parroquias de la diócesis. Intentamos que llegue a todas las parroquias de la diócesis. Uno de los medios principales, por supuesto, vía valija del arzobispado. Valija del arzobispado o ya simplemente los hospitalarios. Ya hemos hecho un estudio por zona donde los tenemos, que cada uno se encarga de su zona y repartirlo por las parroquias, entre hospitalarios, llevar los boletines de inscripciones de enfermos, boletines de inscripción de hospitalarios y un poco. Creemos que la presencia activa de los hospitalarios es más efectiva, porque a la vez nos pueden preguntar directamente cualquier duda que les surja. Muy bien, pues estando a estas alturas de abril que estamos, tienen un periodo para pensarlo, todos los que nos estén viendo, y bueno, pues a partir del 2 de mayo que se den toda la prisa que puedan, ¿verdad? Porque vosotros vais acomodando gente por orden de inscripción. Sí, bueno, la agencia, hay una agencia que todos los años pedimos varios presupuestos, y la agencia que más se acomoda a las necesidades que nosotros tenemos, pues le damos la organización técnica de la peregrinación, o sea, contratación de autobuses, rutas, porque claro, las personas que vengan, por ejemplo, de Alcañizo, o de Talavera, o de La Mancha, pues todas se concentran aquí en Toledo para salir. Entonces el año pasado creo que fueron 15 rutas diferentes, donde los autobuses que parten desde un extremo y confluyen todos recogiendo a peregrinos a Toledo. Y a la vuelta es el sentido contrario, desde Toledo pues salen 15 rutas para repartirlos por los diferentes pueblos. Pues dejamos ahí la invitación a todos los habituales que otros años han participado, que no dejen de sentir la llamada de la Virgen de Lourdes, y a todos los que no se han tirado al barro de participar, pues que este año valoren la posibilidad. Sí, yo creo que es una experiencia única. Hay personas que llevamos peregrinando muchísimos años. Creo que es una experiencia única de fe, de acercamiento al hermano, y creo que todo el mundo tenía que por lo menos vivirlo una vez en su vida. Además que no hacemos otra cosa que repetir, o sea, que hacer lo que la Virgen nos dijo, venir aquí en procesión. Pues nada más, dejamos ahí la invitación. Muchísimas gracias, Francisco José, por todos estos esfuerzos. Gracias, María. Muchísimas gracias, don Jesús, por haber querido estar con nosotros. A vosotros. Cáritas nos recuerda lo extremadamente importante que le resulta el que, a la hora de elaborar nuestra declaración de la renta, nos acordemos de ellos, o mejor, que nos acordemos de los más necesitados. Con la campaña "Algunas personas no dan nada, otros la mitad, mejor dos", esta institución nos invita a marcar las dos casillas de la asignación tributaria, la de la Iglesia Católica y la de otros fines sociales, algo que hicieron en el ejercicio del año pasado casi la mitad de los 10 millones de declarantes. Bajo el lema "Algunas personas no dan nada, otras solo la mitad, mejor dos", Cáritas invita a los contribuyentes a multiplicar por 2 su compromiso solidario a través de la declaración de la renta. Y es que al marcar ambas opciones de forma simultánea, los ciudadanos pueden colaborar a la vez con un 0,7% de su base imponible a sostener la acción de la Iglesia y con otro 0,7% a apoyar los fines sociales que desarrollan Cáritas y otras muchas organizaciones que reciben fondos del IRPF para financiar una parte de su labor solidaria. Muchos contribuyentes desconocen que tienen la posibilidad de marcar conjuntamente las 2 casillas solidarias en la declaración de la renta. Una opción que en ningún caso afecta al resultado de la declaración, tanto si es ingresar como a devolver. En el ejercicio del año pasado, de los casi 19,5 millones de declarantes, 4.088.107 marcaron conjuntamente las 2 casillas, lo que supuso un aumento del 10% con relación al ejercicio anterior. Sin embargo, un gran número de contribuyentes, concretamente un 30%, que no marcan ninguna de las 2 casillas solidarias, con lo que el importe de la asignación tributaria de sus declaraciones pasa a engrosar directamente las arcas del Estado. La oportunidad de marcar la X de manera conjunta las 2 casillas solidarias de la asignación tributaria, la destinada a la Iglesia Católica y la de actividades de interés social, es un sencillo gesto con el que, sin coste añadido alguno, cada ciudadano puede duplicar su solidaridad con las personas más vulnerables. Este sábado, la parroquia San Juan de la Cruz de la ciudad de Toledo acoge la presentación del libro del padre Ibrahim, franciscano que desarrolla su trabajo pastoral en la ciudad siria de Alepo.
En la obra que lleva el título de Un instante antes del alba, crónicas de guerra y de esperanza desde Alepo, trata de reflejar su experiencia a través de relatos y reflexiones después de más de 6 años de guerra. El acto ha sido organizado por el Arzobispado de Toledo, a través de 2 de sus delegaciones y por los editores del volumen. El próximo sábado 22 de abril, la parroquia de San Juan de la Cruz acogerá la presentación del libro Un instante antes del alba, crónicas de guerra y de esperanza desde Alepo, escrito por el padre Ibrahim, franciscano que desempeña su ministerio en Alepo y en el que se recoge a través de relatos y reflexiones cómo es el día a día en esta ciudad que ha entrado ya en su 6º año de guerra y que contabiliza 400.000 muertos y 2 millones de heridos. Frente a nosotros vemos la destrucción de muchas iglesias y muchos edificios, de muchísimas casas en diferentes zonas. Lo mismo también continúan sufriendo aquí, por ejemplo en Alepo, la falta de electricidad y de agua. La desocupación es casi total porque no hay trabajo. El sufrimiento es enorme. Unos relatos en los que no falta la esperanza en un futuro y se encuentra sentido a la vida y a la muerte en una situación en la que la violencia y el mal parecen tener la última palabra. En la actualidad, los franciscanos tienen en Alepo 33 proyectos humanitarios, además de 4 centros de acogida. En ellos prestan ayuda material y apoyo espiritual a esta población que lleva 6 años sufriendo una guerra incruenta y en muchas ocasiones olvidada. Cuando iniciata la crisis, desde que comenzó la crisis, la Iglesia ha dado un paso al frente y ha comenzado a ayudar fuertemente al hombre necesitado. Primero con las cosas humanitarias de socorro y de ayuda, y después también en el servicio espiritual que no ha faltado nunca. Con el servicio espiritual que no ha mancado mai. La vida en Alepo es absurda y ya no pregunto por qué la gente trata de emigrar, porque se lanzan al mar poniendo todo en riesgo, incluso su vida. Según la razón humana, permanecer aquí es una locura. Nosotros, los frailes, nos quedamos de todos modos para ayudar a las personas. Asegura el padre Ibrahim que compartirá este encuentro en Toledo en el que dará respuesta a algunas preguntas sobre la actualidad y el futuro de esta ciudad de Siria. Esta conferencia abierta a todos los públicos está organizada por el Arzobispado de Toledo en colaboración con la Delegación de Apostolado Seglar, Cáritas Diocesana de Toledo y Ediciones Encuentro. La resurrección de Jesús, como no podía ser de otro modo, fue el tema de la catequesis del Papa Francisco para la primera audiencia general después de Semana Santa. En ella el Papa pidió mirar a Cristo para darse cuenta de lo que significa el cristianismo, el encuentro con el resucitado. El cristianismo nace de ese acontecimiento, aseguró el pontífice. No es una ideología o un sistema filosófico, sino un camino de fe a partir de un acontecimiento que los apóstoles nos han testimoniado, que Jesús está vivo. Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos hoy en el contexto de la Pascua que hemos celebrado y seguimos celebrándola en la liturgia. Cristo resucitado es nuestra esperanza. El cristianismo es un camino de fe que nace de un evento testimoniado por los discípulos de Jesús. Como nos dice San Pablo, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al 3er día y se pareció a Pedro y a los 12. Si todo hubiera terminado con la muerte de Jesús, solo tendríamos en él un ejemplo de entrega y generosidad, pero no sería suficiente para generar nuestra fe, porque la fe nace en la mañana de Pascua. San Pablo, al relatarnos la experiencia de las personas que han entrado en contacto con el resucitado, hace referencia primero a Cefas, luego a los 12, después a más de 500 personas, a Santiago, y por último se cita a sí mismo. Jesús quiso salir al encuentro de Pablo, perseguidor de la iglesia, cuando iba camino a Damasco. Y para el apóstol ese fue
un acontecimiento que cambió su vida. También el Señor quiere hacerse presente en nuestras vidas para conquistarnos y no abandonarnos jamás. Ser cristianos significa reconocer y abrazar el amor que Dios tiene por nosotros, que vence el pecado y la muerte. Don Braulio, en su escrito para esta semana, aprovecha para felicitarnos las Pascuas, pero además abunda en dos tentaciones fáciles una vez acabada la Semana Santa. La primera es pensar que con el Viernes Santo y la última procesión ya se han terminado los misterios de la vida de Cristo que hemos de contemplar. La segunda es reducir la resurrección al contexto de la liturgia, como si Cristo no hubiera resucitado en la historia. Todo esto y mucho más en Padre Nuestro, su semanario de información religiosa de referencia. Con la felicitación de la Pascua a todos comienza su escrito semanal el señor arzobispo de Toledo. A continuación se pregunta qué llamamos Pascua a los cristianos y aprovecha para indicar que muchos llegan solo hasta el viernes de Semana Santa. Don Braulio explica que Pascua es sencillamente Cristo, que padece, muere y resucita. Y la resurrección constituye la novedad absoluta para los cristianos, porque la fe para nosotros consiste en creer en la resurrección de Jesucristo. El prelado toledano aclara que muerte y resurrección no son dos momentos yuxtapuestos, sino más bien como un paso uno del otro. Por lo tanto, una Pascua sin resurrección sería fin en vez de comienzo de todo. Más adelante el señor arzobispo de Toledo plantea si la resurrección es una acción real y verdadera, o por el contrario se trata de que Jesús ha resucitado únicamente en la liturgia de la Iglesia y en sus ritos. De manera que hoy día podemos observar una corriente de pensamiento que defiende esta teoría sobre la veracidad y actualidad de la resurrección. Finaliza su texto indicando como curiosidad que también en el momento decisivo, cuando Jesús fue capturado y ajusticiado, los discípulos no tenían esperanza alguna en la resurrección. Pero algo debió suceder entonces, en el primer día de la semana. Algo que en poco tiempo no solo provocó el cambio radical de su estado de ánimo, sino que los llevó también a una actividad totalmente nueva y a la fundación de la Iglesia. Y concluye indicando que necesitamos más tiempo para ahondar en el hecho fundacional de la Iglesia, que es la resurrección de Jesús. Pues hasta aquí ha llegado la crónica de la Iglesia de esta semana. Ha sido un placer, como siempre. Les agradecemos la atención que nos prestan y la fidelidad que manifiestan, tanto con esta programación como con la actualidad de la Iglesia diocesana. Nosotros, por nuestra parte, les emplazamos por una nueva crónica la semana que viene, que será un poco especial, porque tendrá mucho que ver con la Semana de la Familia de esta Santa Casa, del Canal Diocesano. Hasta entonces, que sean felices.